pequeña caída, no pasa nada. Eh, bueno, como les decía, nos encontramos en una nueva sesión de Mac en vivo y ahora vamos a juntarnos con nuestro amigo y artista Marco Arias porque vamos a recorrer junto a él la expo Adiós Pikachu, que se encuentra en la sede de Mac Quinta Normal. Eh, si tienen dudas, preguntas, las pueden ir escribiendo ahí en el chat eh, y las vamos a ir respondiendo. Les recuerdo entonces que el MAC en este museo, en este momento, perdón, se encuentra abierta sus dos sedes de martes a sábado, solo que el horario se modifica y se extiende un poco el domingo, o sea, perdón, el sábado. De martes a viernes está abierto de 11 a 16:30 y sábado de 11 a 17 horas, 17 y media. El ingreso al museo es totalmente gratis, ya no se requiere inscripción previa, pero sí siempre tienen que andar con su pase de movilidad. Es el único requerimiento a la hora de ingresar. Ya. Y mientras se conecta nuestro amigo Marco, vamos a una conversación más bien en torno a la exposición, la última exposición realizada por Marco Arias, que se llama Adiós Pikachu. Que como, bueno, probablemente pueden reconocer el nombre de este personaje. Es una Hola, expo que... Ahí está Marcos. Hola Marcos. ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, te veo muy uniformado. Muy uniformado. Estaba esperando el día para usar esta polera. Ha llegado el día. Ha llegado el Ha día. Yo llegado también el día. vine uniformado, mira. Tengo que un Gastly. También. Ah, muy bien. Adiós Gastly. Adiós, Gastly, ya Yo estoy, sabía. yo estoy homenajeando a uno de mis Pokémon favoritos. Pikachu es tu Pokémon favorito. Eh, Yo debo de decir que no es el mío. O sea, no sé si es mi favorito, pero creo que efectivamente fue un gran compañero en mi infancia. Ya, perfecto. Así es. Y creo que el de muchas de las personas que se están conectando ahora. Eh, Sería lindo un, escucharlo, saber de ellos. De sí. ellas. Bueno, ahí si nos quieren ir contando anécdotas, las pueden ir dejando en las preguntas y después podemos dar un momento para leer sus anécdotas con Pikachu. Ahora Sí, vamos a subir porque esta expo se encuentra en el segundo piso del Mac Quinta Normal. Aunque así es. en el nivel intermedio nos encontramos ya con una de las primeras obras que está Mira, hay acá, alguien que su favorito era Pikachu y Charmander. Y justo aquí, esta es la única obra donde aparece Charmander. ¿cierto? Como en esta imagen, de hecho, es una imagen que remite a los inicios de Pokémon. Pokémones iniciales y quizás como Al inicio de la exposición. esa época más nostálgica de la serie. Y con esto, Marco, me gustaría que nos contaras tú, porque yo no alcancé a hacer la intro como eh, brevemente. Me gustaría que nos contaras en qué consiste esta expo, Adiós Pikachu, Adiós de dónde Pikachu es, surge. ¿Mm? sí, surge de una característica muy curiosa que me di cuenta en las exposiciones anteriores que hice, que las personas que iban a ver la exposición generaban un vínculo muy personal con las imágenes. Sacaban fotos, escribían mensajes muy personales al momento de subir esas imágenes a sus redes sociales. Y siempre eran exposiciones basadas en imágenes del anime de la década de los 90 y principios de los 2000. Entonces, cuando me di cuenta que existía ese vínculo específico, quise ahondar en eso. Y así nació Adiós Pikachu. Adiós Pikachu es una exposición que está enfocada en el vínculo emocional y cómo las personas vuelven parte de su propia biografía y su historia, eh, en este caso un personaje de anime, pero también pueden ser elementos de los medios de masas. Así es. Así que de eso se trata un poquito, de ver y de analizar cómo
Pikachu es parte de la biografía de muchas, muchos y muchas de nuestro país. Wow. Entonces, como decías tú, en realidad, bueno, en este caso tú tomas a Pikachu, pero tu trabajo tiende a tomar siempre este imaginario proveniente de la nostalgia como desde la infancia o anime en particular. Exacto, exacto. Y lo lindo de la obra que tú estás mirando ahí es que es la primera obra que se ve en la exposición antes de todas las demás. O sea, es la única que está instalada fuera de las salas, es la única que está también em, sacada de una imagen que no es específicamente del capítulo Adiós Pikachu, que es el capítulo Ujú. 39. Porque de hecho la exposición se llama Adiós Pikachu porque está basada en el episodio 39 de la primera temporada de Pokémon. Y, y bueno, esta es la única imagen que no sale de ese capítulo, sale de otro. Ah, entiendo. Eh, bueno, yo igual soy como bastante groupie de la serie, entonces como que Ya, reconozco la escena ¿te acordás de, del capítulo? ¿Cuál es? sí, sí, del capítulo donde justamente estos seres tienen voz, como hablan como humanos, Sí, o tienen al menos la traducción abajo, entonces pueden sí, expresar de forma más directa sus sentires, sí. Y adquieren personalidad. se pueden ver las personalidades de cada uno, donde se pierden. De hecho, es súper lindo porque en ese capítulo los entrenadores sobreviven a un naufragio. Entonces los que son Ujú. enemigos tienen que irse y se separan por cada lado de la isla. Como que los Pokémones del equipo Rocket se mezclan con los Pokémones de Ash y el equipo Rocket se mezcla con Ash, Brook y Misty y tienen que unir fuerzas para sobrevivir. Y lo que me gustó de esta imagen en particular, esta fue la última obra que inventé para la exposición. Ujú. De hecho, yo estaba scrolleando Instagram cuando me encontré con esa imagen y me pareció muy decidora, porque Pikachu en esa imagen es el anfitrión. En el Ujú. capítulo que mencionabas recién, él abre las pokebolas como para tantear un poco terreno después del naufragio, revisar cómo están sus amigos. Y con esta actitud positiva les da, que se los libera de la pokebola, ¿no? Como que les da la bienvenida a esa isla y la próxima aventura. Y en el caso de la exposición, a mí me llamó mucho la atención que después de un periodo súper complejo, en el cual estuvo cerrado el museo por la pandemia, esta exposición Exacto. también se planteaba como un reencuentro. Y justo tener una exposición de Pikachu en el museo planteaba perfecto, era un perfecto paralelo entre esa escena y lo que estaba sucediendo después en el museo, que en el fondo es Pikachu siendo un anfitrión de las audiencias nuevamente, como bienvenido al museo, aquí estamos. Que no estábamos saliendo de la Pokébola, pero estábamos recién retornando al espacio público después de la pandemia. Y el Estábamos museo saliendo reabre sus puertas. del Exacto. confinamiento. Qué Así bonita es. esa relación. Y que se haya dado como con una imagen propia de la serie. Sí, ¿Te de parece si hecho, subimos sí, por supuesto. mientras... Y lo Dale, sigue salen los, contándonos. salen los Pokémones iniciales, en la primera inicial, en la primera obra, la inicial de la exposición. Em, y de hecho estaba en una encrucijada porque mi intención es siempre generar vínculos con la audiencia, con las personas que realizan, que visitan las exposiciones. Y el subtítulo estaba en inglés. Entonces yo Ah, sí. quería, entonces en algún aspecto me incomodaba que estuviera en inglés porque quería que estuviera en español y todos lo leyeran y todos lo entendieran de buenas y primeras, pero después quise ser fiel a cómo él era la imagen televisiva. Entonces Mm, lo dejé así nomás. Y en la fichita sale el nombre en español. sale el nombre en la ficha técnica. Otra cosa que me, o sea, que acabas de mencionar me llama la atención que es interesante conversar, pienso yo, porque hablaste tú de que tu búsqueda, en el fondo, en tu búsqueda recurriste a medios masivos como Instagram, las imágenes de Pokémon están en realidad como en todos lados, es cosa de poner Pokémon en Google o Pikachu y ya aparece como una infinidad de imágenes. Entonces, ahí quizás sería interesante preguntarte cómo es ese proceso tuyo en el que buscas tus referentes o las imágenes con las cuales tú vas a trabajar. Como que de repente quizá Sí, existe una especie de mito entre
de dónde vienen las ideas de los artistas, cómo surge una obra, en este caso, como desde dónde surge esta idea de Adiós Pikachu. Adiós Pikachu surge de dos espacios. Primero, de un Ujú, espacio, em, podríamos decir, nostálgico, en el cual a través de mi propia historia personal me reconecto con una historia colectiva, ¿cierto? O sea, ujú. porque no es solo lo que a mí me pasó con Pikachu y los momentos que yo puedo relacionar al ver televisión cuando era más niño, sino que son los momentos que todas las personas que revisan la exposición pueden referirse, ¿no? De manera personal. O sea, al final Pikachu es una excusa para revisitar la historia personal de cada uno de nosotros. Y lo segundo, provienen siempre desde un afán de disfrutar, de pasarlo bien, ¿no? Como yo siempre digo que cuando se me ocurrió esta idea tuve que estudiar Ujú. y para estudiar tuve que ponerme a ver Pokémon. Entonces, en vez de estar leyendo teoría del arte, ¿cierto? En vez de estar leyendo cosas que tal vez no entiendo tanto, me puse a ver Pokémon, me puse a jugar los videojuegos eh, y a revisar. Y en ese sentido, bueno, la gracia de Pikachu es que es multimedial. Entonces, por ejemplo, una idea de las obras que está ahí se me ocurrió desde un post de Instagram que vi por ahí. Por ejemplo, también vamos a ver más adelante que una de las pinturas se me ocurrió de un fondo de pantalla que yo tenía instalado en mi escritorio del computador, que después se transforma en pintura. em, y así, entonces en el fondo lo lindo es que si bien Pikachu es multimedial, la exposición también proviene de ideas multimediales y se Ujú. transforma en distintas obras también multimediales, ¿no? Como que se expande un poco la figura de Pikachu. Vamos a ir Así es. observando eso a medida que vamos recorriendo. Qué interesante cómo tomaste a este icono Pikachu y como que se estira de forma en la imagen, pero también como en el tratamiento que le das, como a partir de los distintos lenguajes en los que aparece, como imagen, escultura, instalación, imágenes en Sí, cuadro o imágenes como ya expandiéndose en los muros. claro, Y nos hay muchas encontramos maneras también y son con muy esta interesantes. sala, esta sala que es bastante impactante. Yo no puedo entrar La de porque hay un Pikachu ruido inflable. bastante fuerte, exacto, el Sí, Pikachu gigante. Y esto tiene que ver el con 20. la imagen que veíamos en el inicio, o, o no, porque recuerdo que en ese capítulo eh, es donde aparecen los Pokémon gigantes, como estas reconstrucciones Eh, mecánicas de Pokémon. sí, de hecho es divertido porque Pokémon constantemente está recurriendo a las versiones gigantes de sí mismo. Tú tienes razón que ese capítulo era la isla de los Pokémon gigantes, ¿cierto? Sí, Y, y también ahora en el videojuego hay versiones gigantescas que le llaman las Gigantamax de los sí, Pokémon. También hay un Pikachu hay, gigante, está todo conectado. cierto, hay como una fijación con los gigantes en el anime. Sí, Y eso me es por surgen ejemplo. dudas, yo creo que a la gente igual, como Sí, no, igual sí la cómo conseguiste esta figura del Pikachu gigante. esa figura la mandé a hacer a China y La llegó en mandaste a un hacer. barco. Sí, la encargué y llegó en un barco a Chile y ahí estuvo guardada en su cajita hasta que se inauguró la exposición, el montaje. Y, y al mandarla a hacer, tú tenías nociones, por ejemplo, del espacio que iba a ocupar esta escultura de Pikachu Sí, gigante. ¿Sí? así es, porque cuando me enviaron los planos del museo, yo ya sabía que el museo tenía altura en promedio 4,5 metros. Entonces yo quería una inflable que quedara, que fuera mucho más grande que la altura del museo para que quedara apretado. En el Ah, fondo ya, es para, intencional. claro, la idea era un poquito representar este espíritu de iconográfico de Pikachu, que en el fondo es más grande que cualquier institución artística. Que Pikachu no cabe en ningún museo, no cabe en ninguna galería, no cabe incluso en ninguna intención artística de apropiarlo. Al final siempre va a quedar incómodo porque
es mucho más grande que el arte, yo creo, Pikachu en este momento. Sí. Es muy interesante lo que acabas de decir porque justo eh, me fijé que se estaba discutiendo en el chat esa idea, la que acabas de decir tú, como Pikachu es un concepto demasiado amplio que excede las instituciones artísticas, pero también mencionabas tú que eh, es difícil también apropiárselo. Entonces había gente que decía como, oye, Pikachu no lo inventó Marco Arias, Pikachu proviene de otro lado, como hay un rollo o un conflicto ahí con la autoría. Y justamente en Mm, tu trabajo tú tomas imágenes que no necesariamente son, o sea, el referente no lo creas tú, sino que tú procesas la ujú. imagen. ¿Qué nos podrías contar acerca de esa relación que tienes tú con el hecho de tomar estas imágenes que no son de tu autoría? Sí, yo siempre he pensado que las imágenes, particularmente, pertenecen no a quien las crea, sino a quien las consume, ¿cierto? Ujú. Entonces, por ejemplo, no solamente a las personas que la consumen, sino que a la época en la que la consumen. Por ejemplo, muchas personas podrían decir de que Pikachu es de los 90 y los 2000 y tienen razón, pero la gracia de Pokémon es que se sigue reinventando. Entonces, un sobrino o un hijo, una hija de 5 años también puede sentir Pikachu tan propio como nosotros al personaje. Entonces, en esa instancia, yo siento que con los medios de masas y la expansión de la cultura visual a niveles impensados, ¿cierto? Donde tenemos en 0,3 segundos muchas imágenes encontradas en nuestro celular, yo creo que son las apropiaciones simbólicas las que generan autoría. Eh, y no solo las apropiaciones simbólicas de los artistas, sino, por ejemplo, la apropiación simbólica de alguien que se identifica mucho con Pikachu, o que ve en Pikachu, como dijiste tú, un amigo de su infancia. Ajá. Entonces, esta exposición y en particular mi trabajo apela a la autoría emocional de las imágenes, de quién las consume, no quién las crea. Bueno, y aparte de un artista joven eh, nacido post dictadura, entre esta transición donde comienza, por ejemplo, a aparecer el Internet, como mencionabas tú, entonces ahí se genera un fenómeno justamente problemático para el arte que tiene que ver con la autoría o el tema de las obras y las redes sociales, el estar presente en una obra. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo este recorrido virtual. Esta Sí, misma expo se puede recorrer en una página, ¿no? En una página de internet está el recorrido disponible 360, como que va exacto. abarcando otras plataformas. Sí, trabajé la exposición 360 con una gran amiga mía, la María Fernanda Pizarro, a la que le mando un abrazo gigante, Un saludo. precisamente pensando en las personas que no viven en Santiago, que puedan visitar la exposición como si estuvieran ahí, dentro de las posibilidades que nos permite la tecnología, ¿no? Ya podremos tener experiencias inmersivas totales, pero por ahora la pantalla todavía sigue reinando y entonces la exposición 3D, las personas pueden visitarla desde www.adiospikachu.com para que precisamente si no están en Santiago no importa, si no pueden salir de sus casas no importa, si están cuidando a alguien que no pueden, que no les deja tiempo para ir a ver la exposición, o si están trabajando mucho, que lo puedan visitar en el metro, en el celular, en el baño, en cualquier momento, a cualquier hora, sin importar que el museo esté cerrado. Y eso también es súper coherente con cómo Pikachu se nos presenta a nosotros, ¿no? Pikachu es muy divertido porque nosotros lo sentimos muy propio, muy parte de nuestra biografía, pero no existe, es inmaterial, no lo podemos tocar. Entonces Pikachu llega a nosotros de una manera mercantil, ¿no? Llega siempre a nosotros a través de los juguetes, llega a nosotros a través de los peluches, llega a nosotros a través de estas figuras publicitarias. Entonces, la gracia de la exposición es que también aúna diversos lenguajes artísticos como la pintura, la escultura, la instalación, el video, pero a la vez reúne muchos lenguajes en los cuales Pikachu ya existe, que son los lenguajes de la Ujú. mercancía. Ese Pikachu De inflable hecho, es una figura publicitaria que se ujú. usa para eventos. Bueno, incluso tengo el recuerdo de haber visto a Pikachu en las tarjetas VIP, como que en realidad está en cualquier soporte la figura de Pikachu.
Y Así es. aprovechando este tema que está bastante interesante y que algo que a mí me pareció, acá hay nuestro amigo Oye, presente, tengo esa. ¿De quién es? de Carla, mi amiga que está detrás de cámara, con la que estoy Ah, hola conectada. Carla. Oh, ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, algo que me pareció muy interesante de esta expo, que es como justamente tomas tú esta figura que ya se vuelve un símbolo, ¿no es cierto, Pikachu? sí. También es interesante el hecho de que tú invitaste a más gente a participar de tu expo. De hecho, mira, podríamos avanzar por acá. Hay una pregunta en el chat. Vos no, vos no. Una Voz pregunta en en off. el chat. Hay más gente aquí conectada, o sea, detrás de cámaras. Pero en el chat dejan una pregunta que creo que es interesante. Dice, ¿es Pikachu parte del mundo de las bellas artes? ¿Cómo analizas el futuro de la cultura popular como parte del mundo más de elite o académico del arte? A ver, hay dos preguntas. En la primera, yo creo que Pikachu no necesariamente es motivo de bellas artes, sino la consecuencia que genera Pikachu al estar en el contexto de las bellas artes. O sea, no es necesariamente Pikachu el, el motivo de ser analizado desde las bellas artes, sino que es la reacción que nosotros, como espectadores, como chilenas, chilenos, crecidos en una misma generación, reaccionamos emocionalmente a este tipo de imágenes, sino que son todas estas imágenes. A lo mejor no es, a lo mejor nuestros papás no se emocionaban con Pikachu, pero sí tal vez con los Picapiedras, o con Heidi, o con Marco, por ejemplo, ese otro anime antiguo, o con Ujú. Mazinger Z. Entonces, en el fondo, lo que es motivo de las bellas artes es cuestionarnos y hacernos la pregunta de cómo estas figuras de los medios de masas se han infiltrado en nuestra vida emocional, en nuestra biografía emocional. Se van Y haciendo segundo, parte de nuestro imaginario. claro, y de nuestra identidad. O sea, ¿por qué Pikachu es parte de nuestra identidad? ¿Por qué Pikachu terminó siendo un ícono de la revuelta social? Al punto de que Giovanna Grandón ahora está escribiendo la Constitución. A lo mejor si hubiera ¿Cierto? sido, no sé, Oliver Atom baila en vez de baila Pikachu, no habría pasado lo mismo. La gente no genera la misma empatía con Oliver Atom que con Pikachu. Entonces, em, son, esa, son esos involucramientos emocionales los que son, son dignos de analizar desde las bellas artes. Y la segunda pregunta, yo creo que hay una conexión histórica entre este tipo de imágenes con las bellas artes. O sea, este gesto no es nuevo, ya se viene haciendo desde los 50. Siempre pongo el ejemplo de Andy Warhol, que él pintó las sopas de lata Campbell, tal cual son las latas de sopa Campbell, sin reinterpretarlas mucho, al menos la famosa serie. Y, porque precisamente desde su pasado, su mamá le daba esas sopas cuando él era niño. Entonces, en el fondo, el pop siempre es nostálgico, el pop siempre está mirando al pasado y a los elementos que integraron a la sociedad completa y su historia visual para volver las bellas artes. En el futuro es muy probable que lo que hoy día para nosotros parezca ordinario esté en las murallas de un museo. Ujú. Es cierto, como ese vínculo afectivo se vuelve relevante de analizar para muchos artistas. Podríamos seguir avanzando para retomar este otro tema que estaba dando vueltas, que es el hecho de que tomaste a Pikachu, pero no como algo propio, sino que también invitaste a otras voces en el fondo a participar de este proyecto. Investigadores que desarrollaron textos a partir de tu propuesta, que también pueden encontrar en la página de la exposición. Pero esto lo encontré, bueno, aparte yendo vestido de Pikachu ahora, una polera que me regaló un amigo. Dani, saludos. Pero tú invitaste a dos marcas a que diseñaran en el fondo
mercancía o ropa, diseño de indumentaria, perdón, a partir de la figura del icono de Pikachu. ¿Cómo fuese, de dónde surge esa idea y cómo fue trabajar con ese mundo? Fue muy especial. La idea surgió de Nicole Vázquez, de Nikinki, que es la dueña y la creadora y la diseñadora de la marca Nikinki, que de hecho ahí estamos viendo una pieza de ella, que cuando Ujú. se enteró de este proyecto se acercó y me dijo que le gustaría participar creando una línea de ropa desde Nikinki para la exposición. Y después ella conversó con su amigo Hans Paul, que es Hans, que Ujú. también tiene la otra marca, y Hans también se entusiasmó porque ambos em, desde muy niñas veían Pokémon y les gustaba mucho. Entonces, de hecho, eso es lo entretenido porque ahora, yo soy artista visual, pero ellos son diseñadores de vestuario. Cada persona desde su propia disciplina se apropia de este imaginario y de su propia infancia de alguna manera. Me imagino, a mí me gustaba mucho para la pandemia, por ejemplo, ver cómo enfermeras o personas que estaban trabajando en la primera línea utilizaban mascarillas, utilizaban, no sé, pues, soportapelo, no sé cómo se llama, con la imagen de Sailor Moon, por ejemplo. Entonces, en el fondo no es necesario ser una persona, sino que también desde distintas disciplinas se puede absorber y este imaginario con el cual nos identificamos. Y en este sentido, Nicole y Hans son protagonistas desde su disciplina, que el diseño de ropa. Y claro, fue súper lindo porque permitió darle una posición y que fuera más allá de artes visuales, sino que también llegara al diseño, al diseño de moda, a las cápsulas de vestuario y el textil, ¿no? Es muy lindo ver cómo otras personas participan del trabajo de uno desde su propia inspiración. Está buenísimo. Aparte que das cuenta justamente de eso, como esta figura, este icono finalmente se infiltra eh, en muchas otras áreas. Y aparte que fuimos una generación de niños en su momento que vimos Pokémon, pero ahora la mayoría somos adultos, entonces estamos como infiltrando estos imaginarios en estos contextos ahora, como quizá en su momento fue impensado que la profesión de muchas niñas ahora involucre, por ejemplo, la figura de Pokémon como en el diseño de vestuario, o que aparezca Pikachu ahora en un museo de arte contemporáneo, que aparezca Pikachu en un hospital, en la indumentaria médica. Entonces, como es interesante ese fenómeno, como nosotros como ir replicando a este icono en otros contextos muy diversos. Es muy lindo porque epocalmente también habla de un momento en que todavía no era preponderante el Internet. Entonces, fue una generación en específica que está en la medida de lo posible frente a una pantalla viendo lo mismo. Después con la llegada del internet cada uno fue eligiendo sus propios contenidos, ¿cierto? Ujú. Pero en ese Es momento, cierto. y yo creo que eso nunca más se va a repetir, el hecho de que toda una generación de niños esté viendo los mismos contenidos, ya sea en televisión abierta o por cable. Yo, por ejemplo, me acuerdo que no tenía cable cuando era chico y le pedía a mis compañeros de curso que me contaran en qué continuaban los siguientes capítulos, porque en televisión, en el caso de Pokémon o en el Megavisión en caso de Dragon Ball Z lo repetían cada rato sin ningún respeto Cierto. y era frustrante, frustrante. En el Era muy etcétera frustrante. tan de largo y los niños con etcétera eran, pucha, privilegiadísimos, ¿sí? Sí, qué bonito eso de esa unión que quizá en ese momento, bueno, yo tampoco me haber percatado, pero es cierto que en algún momento que quizás es irrepetible, estuvimos una gran cantidad de niños sentados como a la misma hora frente a una pantalla mirando Sí, Pokémon, po, en este caso. tomando once. Sí. Espérate, y para cerrar la idea, la Ujú. exposición en ese sentido y la colaboración con distintas personas, es un poco, lo dije en otra entrevista, es una metáfora de la misma serie, donde en el fondo las grandes épicas y las grandes aventuras solo se logran juntando fuerzas, ¿no? Esta exposición igual para mí era una tarea súper titánica y no la habría podido realizar si no fuera
con el input y la ayuda de mucha gente. Eh, los que están inscritos en ese muro, en los agradecimientos, eh, Ahí. y personas que ayudaron al lado del camino o de manera literal, como las y les investigadores que escribieron textos preciosos, o Nicole y Hans que escribieron, que desarrollaron esa línea de ropa, o la María Fernanda que hizo la página web, ¿cierto? Hay muchas personas involucradas. Es cierto, unidos por esta figura icónica. Que Eh, claro, bueno, y ahí también, no sé si la alcanzamos a leer, pero tú también escribiste una carta a tus amigues artistas que eh, tiene el nombre justamente que se llama, quizás tú nos podrías contar de qué se trata. Acerquémonos sí, acá. esa carta la escribí pensando en lo que conversábamos recién, que en el fondo hace un tiempo habría sido impensado que el imaginario infantil apareciera en contextos súper formales de la vida de un adulto, ¿no? Como por ejemplo Ujú, su indumentaria médica al atender en pediatría a sus pacientes o en una exposición de arte visual. En el fondo es una carta que tiene como espíritu reivindicar esa idea contraria a que lo de infancia es lo que se debe abandonar, ¿no? Como que lo que ujú, sucede en la infancia es lo que pasó cuando no sabíamos bien cómo era vivir, es lo que pasó cuando éramos inmaduros, ¿cierto? Que el adulto es mejor que el niño, que no pueden convivir ambas etapas, ¿no? ujú. Y, y está enfocado un poco a mis amigos artistas que trabajan este tipo de estética, que absorben los videojuegos para hacer pinturas, que absorben el anime para hacer escultura, que absorben los juguetes de su infancia para hacer obras, que en el fondo no estamos equivocados, no estamos mal, que es momento de revisitar esos imaginarios con valor y bueno, con valentía y con un espíritu de grandeza, porque no estamos solos, no estamos solas, no estamos soles, ¿cachai? Exacto, y qué bonito eso, porque en el fondo, bueno, esta misma exposición se transforma en un espacio transgeneracional. Sí. Es una expo que perfectamente puede visitar un niño con su padre y pueden lograr conectarse. Quizás podríamos leer un fragmento. Sí, elígelo tú. Eh, ya, a ver. Bueno, el primero creo que es bastante decidido respecto a lo que decía. La carta parte con la frase celebremos la pantalla, celebremos la nostalgia de la infancia, la posibilidad de una imagen televisada siendo trazo de pintura, los 15 minutos del recreo en los muros de alguna exhibición, el sabor de la leche tibia como materia de escultura. Celebremos entonces, amigos artistas, la pantalla porque somos su consecuencia y nuestro reflejo en ella será la memoria del futuro. Sí. Eh, sí. Es muy emotivo porque yo encuentro que justamente como interpela un poco y nos hace recordar a esta generación que justamente creció como en el entremedio de la pantalla, de la televisión, luego el surgimiento del internet, previo también a que apareciera después los dispositivos celulares que ahora nos permiten tener como acceso a las imágenes y a cosas sucediendo constantemente, como un fenómeno que yo creo que, bueno, ahora en el arte también está apareciendo, pero como que esta obra se hace cargo de ese punto intermedio, como este traspaso entre lo, no sé si analógica es la palabra, pero como previo al internet. Sí, de hecho tú lo dijiste porque en el fondo es una exposición transgeneracional que Ujú, si bien involucra en gran medida la pantalla televisiva, también está conectadísima con la pantalla de los dispositivos del día de hoy. En el fondo es el elemento, es como nosotros ya no aprendemos desde los libros, sino que aprendemos desde pantallas de luz, ujú. imágenes retroiluminadas, ¿no? Entonces, la carta dice, pero ojo con tanta celebración que ojalá logremos ver más allá de la imagen para desarmar la fábula de quien la controla. Porque en el fondo todos los medios de masa,
todas las imágenes que se nos transmiten también están en el fondo imbuidas por los intereses de las personas que las crean, ¿no? O por los canales de Ujú. televisión que las dejan de transmitir, o que las censuran, o que las sobreexplotan para atontar, qué sé yo, a la sociedad y desviar la mirada hacia aspectos de aspectos políticos más importantes. Entonces, en el fondo, es una invitación a abrazar la pantalla como cualquier tipo de pantalla como motivo de arte contemporáneo, pero a la vez manteniendo la guardia alta para Ujú. un para mantener siempre el sentido crítico, ¿no? Exacto, eso es importante. Sí, Como, como mirar la pantalla pero detenidamente. Y un poco como lo que ocurre en esta exposición, que es como la imagen de construirla, dentro de una imagen uno puede reconocer distintos símbolos, y aparte que las imágenes también son contextualizadas, o sea, esta serie surge en un periodo determinado. De hecho, ahí quería acercarme a esta obra de acá, las cajas de luz, sí. Las cajas de luz, justamente, que encuentro muy bonito el ejercicio de entrecruzar, por así decirlo, tres líneas narrativas, como tu historia personal, la historia del desarrollo de Pokémon, la franquicia, pero también cómo se va entrecruzando después con otros eventos sociales o políticos, chilenos en este caso. Sí, Parte con sí. tu nacimiento, de hecho. Sí, esa obra parte de plebiscito a plebiscito, parte de un octubre del plebiscito Ujú. del 88 al octubre del plebiscito del 2020. Entonces, la época en la que yo quise afirmarme para esa obra, y también es la excusa para hablar, como tú dices, del desarrollo de muchas cosas. No es solo Pokémon, no es como del inicio del neoliberalismo en nuestro país, de las consecuencias virtuales que trajo, que es como por ejemplo la aparición de Pokémon como fenómeno comercial que se infiltró en nuestras vidas de niños y niñas, ¿cierto? De niñas de esa época y que ahora somos adultos. En el fondo, no es solo la historia de Pokémon, o sea, son las tres líneas narrativas que tú dijiste, pero hay un espíritu que está en silencio por detrás, ¿no? Que es como, son estos modelos que hacen Sí. posible que tengamos televisión, que hacen posible que veamos Pokémon, que hacen posible que los niños se obsesionen con tener juguetes, pero que a la vez, lejos de ser, si bien suena todo muy diabólico, a la vez generan vínculos afectivos súper lindos, generan nuevas maneras de armar identidades, generan grupos como por ejemplo los Pokémones que salen ahí, generan recuerdos Ujú. como el coleccionar los álbumes, no necesariamente los salos, sino que también lo de los yogures, generan recuerdos de jugar con los amigos en el recreo. Entonces, en el fondo, ¿cómo esta dicotomía entre lo muy malo que puede ser para muchas personas la influencia de cultura exógena, pasa a ser también parte de una belleza cotidiana? Ujú. Entonces, como dices tú, parte con mi nacimiento en el 88, que es el mismo mes donde gana el no para sacar a Pinochet del país, y en Japón, en ese mismo momento, mientras aquello sucedía, estaban, estaban creándose los papeles formalmente para crear la compañía Game Freak. Entonces, mientras nosotros teníamos el año 88 el plebiscito, en Japón Satoshi Tajiri estaba creando la empresa en la cual 2 años después iba a crear Pokémon. Entonces después ahí se va, como tú dices, se van hilvanando la historia eh, de cómo Pokémon se volvió un fenómeno mundial, de cómo yo fui recibiendo y absorbiendo Pokémon en mi infancia y cómo después termina explotando con la tía Pikachu y el plebiscito del 2020 como un ícono anticapitalista. Es muy Es cierto. Y, interesante el desarrollo de Pokémon. Chile vuelve todo muy interesante, es muy extraño. Como que en Chile nada funciona, pero todo funciona a la vez. Y oye, y en relación al estallido, esta obra surge, es pre-estallido, ¿no?
Esa obra es post-estallido. Esta. Lo que pasa es que sí, esta obra en particular. Lo que Ah, pasa es ya. que la exposición fue ideada a finales del 2018, fue presentada al museo a principios del 2019 y fue aceptada por el museo y su anterior director en junio del 2019. O sea, todavía Mm, faltaba para el estallido social. Y cuando el mus- ah, cuando la, cuando- y ahí me dieron fecha para mediados del 2020. O sea, imagínate, el hecho de llevar a Pikachu al museo todavía era un gesto súper rebelde porque no existía la tía Pikachu. Pikachu no era un gesto transversalmente obvio del cual hablar, ¿me entiendes? ujú, sí. Era una cuestión súper, más bien rebelde de nicho. Y llevar a Pikachu al museo era un gesto contraventor que a mí me atraía mucho. Después ocurrió el estallido social, apareció la tía Pikachu y yo estaba como ese perrito, el meme del perrito que está tomándose un café, pero su pieza está como incendiándose. Como Sí. decía, bueno, así como, I'm tengo fine. I'm fine, tengo un proyecto de Pikachu y ahora Pikachu es lo más obvio del mundo de lo que hay que hacer algo y como, oh, se me fue todas las pailas, pero pasó el tiempo. Desafortunadamente igual llegó la pandemia, atrasó todo aún más. La figura de Pikachu se calmó un poco de la contingencia chilena Ujú. y después terminó potenciándolo. Al final, lo que pasó, el fenómeno de tía Pikachu vino a reforzar la tesis del proyecto inicial. Como que en el fondo Pikachu tiene el potencial de ser un ícono identitario de todos los chilenos. Un icono transgeneracional. Sí, Bueno, para quienes después se acerquen o sea, vengan al museo de forma presencial, pueden ver el capítulo completo de Adiós Pikachu en eso exhibición. sí. Me gustaba ese capítulo, cacha, que cuando cuando me di cuenta que quería exponer en el Museo de Arte Contemporáneo, em, me puse a pensar de que realmente tenía que elegir un personaje o un show que fuera transversal, que fuera visto por mucha gente. Y en ese sentido no servía y que involucrara muchas generaciones. En ese sentido no me servían mucho los Caballeros del Zodiaco, que son más Ujú, antiguos, ni Dragon Ball, porque hay mucha violencia simbólica ahí también, o Sailor Moon, que también se adoptó como un icono feminista, necesitaba algo que fuera transversal. Y, y cuando me di cuenta que Pokémon era ese fenómeno mundial, me faltaba elegir cuál era el icono dentro de Pokémon en el que se iba a hacer la exposición. ¿Iba a ser Ash? ¿O iba a ser Misty? ¿O iba a ser Squirtle, que aparecía en todos los memes y era más cool y más popular? Y cuando llegué al capítulo 39 de la primera temporada, me di cuenta que ese capítulo hacía lo que yo quería hacer, en el fondo, reproducir muchas veces un solo icono. Ahí reproducían muchas veces Pikachu y me di cuenta que Pikachu tenía que ser el protagonista. Corría con la ventaja y, de que es conocido mundialmente, lo conocen nuestras mamás, nuestros papás, nuestras abuelas, no necesariamente a través de conocer Pokémon, pero a través de nosotros. ajá, Entonces, a Charmander como protagonista, o a Gengar o Dragonite, que son mis favoritos, no iba a tener el mismo impacto. es Y cierto. Adiós Pikachu, ese capítulo hace lo que yo quería que la exposición hiciera, repetir muchas veces una sola imagen, que en este caso es Pikachu, ¿cierto? Y, Así, y eso es lo que hace la exposición, pues la repite a través de instalación, de pintura, de escultura, de cajas de luz, de juguetes, de prendas de ropa, de distintos textos teóricos que se escribieron desde la teoría del arte pensando en el fenómeno de Pikachu. Entonces, y aparte que, la exposición de Pikachu es también un reflejo de ese capítulo. aparte que este capítulo es como el que pone en crisis justamente como ese vínculo emocional que tenemos con Pikachu, porque en este capítulo Pikachu está a punto de irse, como irse de la serie, entonces es un capítulo muy emotivo, hay que decirlo, También muy emotivo, fue de alto muy impacto. emotivo. Y tiene mucho pics emocionales, tiene muchos clímax. Y, y claro, a Ash le baja lo emo ahí y decide que Pikachu tiene que quedarse con aquellos con lo que les corresponde, ¿cierto?
Sí, es bonito Y porque al final, aparece, perdón, te iba a decir algo no, muy, o no, sea, como que, que en esta serie aparecen temas muy bonitos, como que quizás, bueno, ahí no se hablaba mucho, pero es un gran gesto de desapego el que iba a hacer al dejar que Pikachu se fuese con su familia natural, por así decirlo, y como que ponga en cuestión ese tema también, como los vínculos que establecemos de entre hecho, personas, culpable, especies. el culpable de todo fue Brook, que Brook en un momento le dice a Ash, Ash, yo creo que sería bueno de que Pikachu se criara con los de su clase. Y esa frase igual es rara, ¿no? Es como, quédate con los que te corresponden, quédate con los de tu clase, que se puede extrapolar se pueden escribir tremendas tesis sobre esa frase. Em, Cierto. y como dices tú, se genera ahí una posición súper interesante desde el amo esclavo o desde el amor fraterno o desde el dejar ir, ¿no? Porque no Ujú, solo hace a punto de dejar ir, sino que Pikachu dejó ir a un grupo de amigos donde lo cogieron como uno más del clan, donde era un héroe, porque salvó de ahogarse a un Pikachu chiquitito. ujú, Entonces, es como uno ya de adulto también empieza a encontrar cosas, mensajes que tienen que ver un poco con el subconsciente de uno, personal, pero también social. Es raro como también un personaje se vuelve representativo de un espíritu de época. ujú. Em, lo que pasó con la tía Pikachu, por ejemplo. Entonces, es interesante también como ese gesto de Ash de dejar ir es lo que nosotros hicimos también en muchos aspectos o también estamos decidiendo no hacer. Al final, todos nosotros somos Ash en este capítulo, que si bien todo nos dice, dejen su infancia atrás, ya son adultos, no tienen por qué seguir vinculándose con contenidos que son para personas inmaduras o están relacionadas con el ocio vacío. Nosotros, desde tu polera o desde la exposición o desde las personas que se sacan selfie y las suben a las redes sociales con el Pikachu inflable, estamos decidiendo no dejar ir, en el fondo, y resignificar. Exacto, como de hecho darle valor justamente a esas relaciones, a nuestras elecciones, más bien. Así es, así es. No Son hay que como obedecer la a ningún caso de su propia sí. historia. Eh, Qué bonito cómo van apareciendo esas capas a partir justamente de este personaje, bueno, que aquí en la exposición pueden ver cómo se termina como desarmando y expandiendo por todos los muros y van apareciendo estos otros relatos finalmente. Yo creo que justamente eso es como uno de los fenómenos que surge después al traer a este tipo de imágenes al mundo del arte, como a este tipo de análisis. Mm. Como sacarlo de la pantalla luminosa y empezar a ver qué otros mensajes habían o qué significado nosotros les dábamos. Es interesante ese ejercicio. De hecho, este ejercicio se puede hacer con cualquier, o sea, se puede hacer en distintas épocas y con distintos otros íconos, Mm. que es un poco lo que ocurre en tu trabajo. A mí me tocó ser el de esta época que trabaja con esto, pero en el futuro van a haber otros que trabajen con ello y en el pasado también los hubo, ¿no? Está por Ujú. ahí Warhol, que es el gran padre de aquello. Así es. Bueno, de Warhol recuerdo que obviamente haber tomado la figura de Mickey, por ejemplo. Y así, Sí, van a ir apareciendo otros iconos. de Superman Marco, también. cierto también, que también está en todos lados, solo que es una figura quizás más asociada a lo norteamericano, siento yo. Sí, es cierto. Ya nos quedan unos poquitos minutos, así que vamos a ir cerrando eh, esta conversación. Por mi parte, bueno, te doy obviamente las gracias por haberte conectado con nosotros y habernos contado un poco más como de la intimidad de la exposición. Eh, Gracias y por la polera y por la conversación la tenía preparada, planchadita para hoy. planchadita. No sé si te gustaría decirles algo, alguna invitación
a quienes se encuentran aún conectados. Sí, me interesa conversarle a las personas que no pueden visitar la exposición por distintas razones, porque no viven en Santiago o porque las circunstancias de su vida no le permiten visitar tranquilamente una exposición de arte, que visiten la página web, que ahí hay una exposición en 360 esperando por ustedes para que puedan tener la experiencia de la exposición de la mejor manera posible que nos permite la tecnología. Eso en primer lugar. Y las personas que sí tienen la posibilidad de visitar la exposición, que la hagan, va a estar disponible hasta el 22 de enero y que sigan adelante con sus ímpetus y su espíritu de infancia. No estamos solos, no estamos solas, ni soles, y me encanta ese soles, es como de sol. Y, y en el fondo, que ojalá esta muestra inspire a muchas más personas a influirse y a empaparse de que los motivos de nuestra infancia, o no necesariamente los de nuestra infancia, pero eh, las cosas que a nosotros nos hacen pasarlo bien, pueden ser motivo de arte también. Las cosas que Exacto. disfrutamos. O Ahí no está todo. solo en el arte, como las cosas que nos movían Exacto. nos pueden seguir moviendo en el futuro y en el presente. Y no solo en el arte, tienes toda la razón. No hay que Exacto. abandonar ese espíritu. Quería decir que el otro día estaba pensando que estoy muy seguro que así como hoy en día existen las sexualidades fluidas, en el Ujú. futuro va a existir la fluidez de etapas etarias. O sea, el Mm, ser humano ya no va a ser considerado un adulto o un niño principalmente. ¿Te has dado cuenta como de pronto las niñas tienen una salida súper madura y clever que dejan a sí, cualquier adulto calladísimo? Y así también es nosotros cierto. los adultos tenemos salidas que, según lo considerado inmaduro o no correspondiente a una persona que se hace cargo de su propia vida, no debería estar resultando, no debería estar sucediendo, porque no somos niñas, ¿no? Yo creo que las edades no están muy castigadas respecto a lo que corresponde y lo que no, lo que es ser adulto y lo que no es ser adulto, lo que está reservado exclusivamente para las niñas. Yo creo que, y espero que en el futuro sea todo más bien fluido, que no existan, por supuesto que literalmente van a existir las personas mayores por la edad cronológica, pero a nivel de identificación eh, o de estratificación no van a ser más adultos ni niñas, van a ser solamente personas avanzando en una cronología en línea recta y nos vamos a poder permitir sin que se castigue el tener eh, acercamientos a la adultez siendo niñas, cuando corresponde, por supuesto. Es No vamos a cierto. andar haciendo que los niños trabajen, pero y los adultos volviendo a su recuerdo y a sus afanes infantiles sin ningún castigo, ningún problema. Yo creo que la sociedad boomer tiene bien castigada la infancia en muchos aspectos y Totalmente. hay que participarla. Sí, así que creo que esa invitación a generar más espacios compartidos o transgeneracionales, yo creo que es un desafío importantísimo. Bueno, a ti como artista veo que te interesa, al museo también le interesa mucho. De hecho, como equipo de educación, nuestro público objetivo, si es que le queremos decir de esa forma, no tiene un rango de edad definido, sino que justamente generar esta discusión entre distintos agentes lo más diversos posibles, niñas, adultos, adolescentes. Así que estamos juntos en esa lucha. Y ya para ir cerrando, Uh queríamos -huh. decir adiós, pero con la manito de Pikachu de fondo. Así que muchas gracias, Marco. Adiós, Pikachu. Muchas gracias a quienes se conectaron. Adiós, Pikachu. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias a todo el equipo. Gracias a todos los que se Gracias a ti. conectaron.